Bueno chicos, ¿cómo van? Vamos para la segunda parte de la clase del día de hoy. Entonces, como habíamos quedado previa a esto, la anterior fue la última clase de multimedia, ¿cierto? Porque a partir de este momento vamos a empezar a ver la parte de edición de video. La idea es empezar a conocer todo lo que tiene que ver con la parte de preproducción, producción y postproducción de video. No vamos a ahondar mucho en el tema, la idea es que conozcan la herramienta lo suficiente y lo necesario para que puedan hacer las tareas que van a tener de aquí en adelante con respecto a esta materia y con respecto a otras materias en las cuales van a necesitar editar video. Bueno, vamos a ver la parte de conociendo la interfase del software, que en este caso el software que vamos a ver es Premiere, Adobe Premiere, en cualquiera de las versiones, son muy similares. Vamos a crear los proyectos, vamos a entender cómo es la parte de importación, los formatos que se pueden importar, los canales de video, los canales de audio, desvincular, editar por aparte, editar con ritmo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces la idea es que esto se vuelva muy dinámico. ¿Qué tan dinámico? Eso depende de ustedes, ¿cierto? Porque yo básicamente lo que voy a hacer es explicarles unos temas y ustedes le van a sacar gusto a esos temas por una sencilla razón, y es que la idea es que esta parte de edición la hagamos con videos propios, con videos que ustedes mismos van a grabar. Entonces que sea todo el material auténtico y todo el material original de ustedes, ¿cierto? Con eso de una vez practicamos lo que vamos a ver en este momento, que es la parte de planos cinematográficos, que es lo primero que vamos a ver para el primer ejercicio y para la primera etapa de las tareas que vamos a ver con respecto a estos temas. Acá los tenemos. Con esto hay ciertas variables por una sencilla razón, es que dependiendo de la escuela en la que uno vea los planos cinematográficos, cambian en ciertos detalles, en ciertas medidas, especialmente lo que corresponde a los planos más grandes y a los planos más pequeños. Surgen ciertas variables dependiendo de dónde tomen la información. En este caso, pues vamos a hablar de forma genérica con respecto a los planos. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos es el gran plano general, este que ven acá. En el gran plano general, la idea es ubicar espacialmente al personaje en un espacio. O sea, estoy dando la idea de en dónde está ubicado, en dónde va a acontecer la historia que tengo en ese momento. ¿Listo? Ese es el gran plano general, donde me estoy ubicando. Pueden ver que la toma es muy amplia porque el objetivo es precisamente que las personas automáticamente tengan un concepto de espacio y de dónde va a suceder todo. ¿Listo? Después tengo un plano general, este segundo que ven acá, y en ese plano general ubico a mi personaje o a mi objeto en un espacio, no tan amplio como el gran plano general, pero sí lo suficiente para reconocer el entorno, que rodea al personaje o al objeto. ¿Listo? Después tengo el plano americano. El plano americano llega hasta la rodilla, toma el personaje y me lo encuadra hasta la rodilla. Este plano surgió con las películas del lejano oeste, en las cuales los directores querían que, por cuestiones de imponencia pues, y de detalle, se vieran las pistolas de los personajes. Entonces, para poder lograr eso tenían que ampliar un poquitico lo que antes era el plano medio, ¿cierto? Entonces surgió el plano americano, para poder lograr, repito, ver en ese caso los objetos, las pistolas, y se quedó hasta la rodilla. Ese plano es muy utilizado para entrevistas también, para este cuento de talk shows y de conversaciones. Se toma mucho el plano americano y se juega mucho entre el plano americano y el plano medio, ¿cierto? Acá tenemos un plano medio largo, que este ya va hasta la cintura. El plano medio va hasta la cintura. ¿Y a qué se refiere el plano medio largo? Que me da un poco más de espacio con respecto al personaje, ¿cierto? Me enmarca con un poquitico más de aire al personaje, mientras que en el plano medio corto me lo cierra muchísimo más. El encuadre es mucho más ajustado al personaje, aunque se mantiene la idea de que sea hasta la cintura. Listo. Después tengo un primer plano en el cual tengo un mucho más acercamiento hacia mi personaje, puedo observar cierto nivel de detalle con respecto a la toma o al encuadre. Entonces ya puedo ver un nivel de detalle muchísimo mayor con respecto al objeto o a la persona en ese caso. Y tengo mi PPP, que mi PPP es mi primer plano, en el cual ya puedo observar con muchísimo más detalle, muchísimo más cerca, ciertos elementos que corresponden al encuadre. Como les decía, hay ciertas variables entre el PPP y este es el plano detalle.
En algunas escuelas, repito, eso varía un poco, entonces tienen que tener cuidado dependiendo de dónde tomen la información. En algunas para el PPP, que es el primerísimo primer plano, ya vendría siendo el plano detalle. Esto ya pues ha variado un poco con respecto al tiempo y con respecto a los canales de información, pero básicamente acá los tenemos todos. Repito, gran plano general, el plano americano, plano medio largo, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. ¿Listo? Ese sería en primera instancia lo que vamos a tener con respecto a los encuadres, ¿cierto? Los planos cinematográficos. Y lo segundo es la parte de los movimientos de cámara. Para los movimientos de cámara, pues igual ustedes van a jugar un poco, porque supongo que la mayoría de ustedes van a filmar con celular, ¿cierto? Para el trabajo que ya les voy a contar. Si no, si tienen cámara, pues lo pueden hacer con cámara, no hay ningún problema. Pero la idea es que, uno, siempre graben en el mismo sentido. O sea, si van a grabar todo en vertical, que todo sea en vertical. Si no van a grabar en horizontal, que todo sea en horizontal. Y traten que siempre sea con el mismo celular cada proyecto, para que no varíe la calidad del lente, ni los tonos de luz, ¿listo? Ni los colores de la luz. Entonces, traten que todo el proyecto sea siempre con el mismo objeto. Ahora, para los movimientos de cámara tenemos que un paneo, ¿sí? En un paneo la cámara se queda quieta, ¿sí? La cámara se queda quieta y simplemente lo que hace es girar en su propia posición, en su propio eje. Ese es un paneo, ¿listo? El objeto gira, mi cámara, mi capturador gira, ¿cierto? Pero se mantiene en su posición. Okay. Otro detalle, otro movimiento de cámara es el traveling. En el caso del traveling, yo puedo tener también movimiento, giros, pero en ese caso la cámara sí se desplaza. Cuando hay un desplazamiento de cámara ya tengo un traveling, ¿sí? Diferente, repito, al paneo. En el paneo el objeto se queda quieto y solamente gira. En el traveling la cámara se mueve, siguiendo el objeto, siguiendo la toma. Después tenemos los tilt. Tenemos el tilt up y el tilt down. Es la toma en picada, que es el tilt down, y la toma en contrapicada, que es el tilt up. El tilt up, la toma se hace en posición ascendente, ¿cierto? Posición ascendente, y el objetivo es dar sensación de grandeza, de tamaño. No sé si han notado que digamos siempre que se hace con respecto a la Estatua de la Libertad, siempre se hace un tilt up, que es una toma en contrapicada, que es siempre hacia arriba, dándole mayor imponencia al objeto, ¿listo? O a los héroes, digamos en el caso de la película Troya, donde también se toma mucho a Brad Pitt en ciertas tomas donde se hace desde abajo en un tilt up, dándole esa imponencia, ¿listo? Después tengo el tilt down, que es la toma en picada, que el objetivo es dar la sensación contraria de menor tamaño, de reducción, pero también me da la sensación de posición, porque entonces al reducir la cámara o reducir la toma, me está ubicando el objeto en un espacio, ¿listo? Me está dando el nivel de posición de un objeto. Después tenemos la parte de los zoom, que es zoom in, el acercamiento, zoom out, el alejamiento. En ese caso hay dos tipos, un zoom in y un zoom out mecánico, que es en el cual muevo la cámara, la acerco o la alejo mecánicamente, y con eso estoy acercándome o alejándome del objeto. Con eso hay una sensación de intimidad cuando me acerco, ¿sí? Y de posición o amplitud cuando ya me alejo. Y la otra cosa es hacerlo por cámara, por lente. Cuando hago un zoom por lente, la sensación varía un poquito, porque al modificar la amplitud del lente, ligeramente el encuadre se curva tantico en los extremos, ¿cierto? No es muy notorio a simple vista, pero sucede. Tenemos el zoom in, zoom out. Y creo que con esos, por ahora, con esos movimientos de cámara serían suficientes para que empecemos a trabajar. ¿Qué van a hacer en este proyecto? La idea es que ustedes me van a contar, ya que estamos enclaustrados, en sus casas una historia. Utilicen a los personajes de su casa, a sus padres, a sus hermanos, a sus, no sé, primos con los que convivan. Si no se sienten cómodos con ellos, entonces utilicen muñecos de la mejor manera. Me van a contar una historia que no necesita audio. Necesitamos que la historia sea muy corta, sea más o menos de unos 40-50 segundos,
y van a utilizar los diferentes encuadres y movimientos de cámara. No tienen que utilizarlos todos, pero sí por lo menos algunos y que sean muy obvios. Hablando un poquitico de la psicología, lo que les hablaba ahorita, de acercarme al personaje, de alejarme del personaje, de darle posición al personaje. Entonces me van a contar una historia, de repito, la cual no necesita audio, no vamos a ponerle cuidado a la voz, sino que simplemente la narrativa sea visual, que a través de cortos, de diferentes movimientos de cámara, diferentes tomas, me van a contar una historia, repito, de 40 a 50 segundos. Todavía no me van a usar Premiere, ¿listo? Todavía no me van a usar Premiere. Por ahora van a hacer la toma de estos videos, de esos pequeños clips, ¿cierto? Son pequeños clips de video, ¿listo? Y con esto vamos a la segunda parte de la clase del día de hoy. Ya vamos a continuar con la tercera. Después de que ya tengan los clips, les contaré qué es lo que vamos a hacer.